Buenas noches, querida teleaudiencia. En esta ocasión voy a continuar explicando un aspecto del bien común en el libro Visión Lógica del Derecho, publicado por Lorenzo Peña en el 2017. Voy a concentrarme la noche de hoy en el principio del bien común. Bien, he escrito aquí con azul 4 secciones del libro. Me voy a referir al capítulo 2, al 3, al 4 y al 5, en las secciones que están indicadas en el pizarrón. En primer lugar, voy a aclarar qué entiende Lorenzo Peña en el 2017 por el principio del bien común. Bien, tengo aquí 3 formulaciones. La primera es la más sencilla, está aquí formulada utilizando la notación simbólica de la lógica nomológica. La O minúscula abrevia a obligatorio y la alfa minúscula es el bien común, la existencia del bien común. Entonces, según esta primera formulación, lo que dice el principio del bien común es que es preceptivo, obligatorio, el que se realice el bien común. O con otras palabras, el bien común tiene fuerza de obligar a todos. Están ahí el gobernante, el legislador, los jueces y el común de las personas, el trabajador, por ejemplo. Bien, ahora veamos la segunda y tercera formulaciones. Yo he sobrepuesto aquí dos símbolos simplemente para no ocupar mucho espacio. Una de las formulaciones es la de que es obligatorio que, por lo menos en la medida en que una acción es obligatorio, se realice el bien común. ¿Sí? Aquí la flecha está simbolizando a la implicación lógica, que es un tipo especial de condicional más fuerte. No es exactamente lo mismo que el condicional. Y la otra versión del principio del bien común, en lugar de emplear el operador de obligación, emplea el operador de licitud. La A en el sistema de lógica nomológica abrevia a autorizado, o si quieren, es lícito, está permitido. ¿Sí? Entonces, lo que en esta versión, lo que dice el principio del bien común es que es obligatorio, es preceptivo que, por lo menos en la medida en que cualquier acción sea lícita, en esa medida por lo menos se realiza el bien común. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, explicando conjuntamente ambos principios, tanto la obligación como la licitud, la permisión o la prohibición son reales a lo sumo en la medida en que el bien común es real. ¿Sí? Este funtor de implicación indica o expresa grados de verdad. El miembro izquierdo, ¿sí? el antecedente de la implicación no puede ser mayor que el grado de verdad de la consecuencia. Siempre el miembro derecho es igual o más verdadero que el miembro izquierdo. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que nos dicen estas segunda y tercera versiones del principio del bien común es que lo que jurídicamente es obligatorio, prohibido, lícito o ilícito está en función del bien común. Bien, ahora podemos preguntarnos ¿y por qué no simplemente definir la obligación, la prohibición, la licitud, la ilicitud meramente en términos del bien y el mal en general?
Y esa es precisamente la posición de Santo Tomás en la Suma Teológica. Él dice que el primer principio del derecho natural hace relación al concepto del bien, ¿sí? Que el primer principio sobre el que se basan todos los demás principios legales es el de que el bien debe hacerse. Bonum est faciendum. ¿Sí? El bien en sentido moral debe hacerse, tiene que hacerse, ¿sí? Habrá de realizarse. Lorenzo Peña tiene dos objeciones, dos dificultades frente a este principio supremo del derecho natural. La primera objeción contra Santo Tomás es que Santo Tomás está confundiendo lo que es derecho y moral. Para Santo Tomás, el derecho es parte de la moral. Pero para Lorenzo Peña, veremos en otra ocasión con mucho más detalle, la moral está separada del derecho natural. Es decir, son dos ámbitos que están divorciados. Y recuerden, esta separación fue iniciada por Pufendorf y Kant, dos jus naturalistas, y luego ha sido consumada esa separación también por la escuela jus positivista. En segundo lugar, otro problema que Lorenzo Peña ve en esta tesis tomista es que este principio de que el bien debe hacerse le parece tautológica, en el sentido de que es difícil concebir que el bien pueda caracterizarse independientemente del faciendum, ¿sí? Entonces, como que esta segunda nota de que tiene que realizarse o que debemos hacer el bien está ya contenida en el núcleo de esta expresión. Bien, ahora pasemos a la sección siguiente, capítulo 3 a capítulo 1. Ahora, en estas tres secciones de esta segunda parte del video, voy a exponer tres dificultades en contra del principio del bien común. ¿Sí? En alguna de las versiones que la he formulado, que simplemente aquí se sintetizan en esa afirmación de que el bien común es obligatorio, impone un deber, una obligación en todos. ¿Sí? Bien, la primera objeción es la de que el principio del bien común, en el sentido de que el bien común es el eje vertebrador, la única función del derecho, se somete a un trilema: o bien es falso, o es trivial, o legitima el ordenamiento jurídico existente. Entonces, veamos una por una cada una de estas acusaciones en contra del principio del bien común. ¿Qué responde Lorenzo a la primera dificultad? Que según Lorenzo, todo ordenamiento jurídico está para proteger el bien común. ¿Sí? Eso no es falso, porque habría que entenderlo desde la posición gradualista de Lorenzo Peña. ¿Eso qué quiere decir? Que este principio del bien común no está afirmando que todo sistema jurídico, ¿sí? Derecho en sentido como sistema de normas, no es que cumpla cabal y perfectamente el bien común. Lo que no puede suceder es que el bien común esté totalmente en contra, destruyendo el bien común. Todo sistema jurídico en alguna medida
¿sí? Puede ser alta o baja, está protegiendo el bien común, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que introducir una matización. El principio del bien común puede tener estos dos sentidos. Por una parte, simplemente constituye una tesis que interpreta lo que está sucediendo en el derecho real, ¿sí? Todo sistema normativo, ¿sí?, tiene como eje el bien común, y por otra parte el principio del bien común tiene este aspecto prescriptivo de que está pidiendo a los juristas que deben tomar en consideración el bien común. ¿Sí? Ahora, veamos qué responde Lorenzo Peña a el segundo brazo del trilema de que el principio del bien común era trivial. ¿Sí? Ante eso, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que el fin del derecho no fuera el bien común? ¿Sí? En ese caso, entonces tendríamos que la sociedad estaría abocada a la ruina, sería autodestructivo para una sociedad tener un ordenamiento jurídico cuyo fin no sea en absoluto el bien común. Esa sociedad sería vulnerable, no podría hacer frente con éxito a los acechos, a los peligros a los que se puede enfrentar por falta de cohesión social. ¿Sí? Finalmente, veamos el tercer brazo, la tercera alternativa de este trilema, el de que el principio del bien común legitima el statu quo, ¿sí?, el orden existente de cosas. Ante eso, Lorenzo responde que más bien un autor positivista, positivista como fue Kelsen, más bien esa posición sería el blanco de este ataque, puesto que para el positivismo, un derecho que se ajuste a las pautas procedimentales para promulgar una ley o un conjunto de leyes tendría vigencia jurídica. Entonces, de ahí se sigue, y esa es la posición mantenida por Kelsen, que el derecho nazi en tiempos de Hitler tenía vigencia jurídica, era válido. El error que comenta Lorenzo Peña, que está detrás de esta posición positivista, es la de que derecho no puede ser independiente del contenido. El derecho no cobra vigencia jurídica, ¿sí? El sistema de normas no solamente tiene que ajustarse o adecuarse a unas reglas formales, procedimentales, que me indiquen cómo tienen que elaborarse las leyes, ¿sí? Entonces, el derecho tiene un contenido y que tiene que estar dado por el bien común. Por otra parte, una segunda respuesta que da solución a este tercer brazo del trilema es el esencialismo jurídico de Lorenzo. ¿Qué significa esto? Que la esencia del derecho es la de que está para el bien común. La razón de ser, la razón suficiente del derecho es el bien común. Esa es su única función. Pero eso no quiere decir que el derecho tal como existe realmente coincida con su esencia. Son dos cosas, la esencia, por otra parte, la existencia. Y en nuestro tiempo presente, bueno, durante siglos, durante milenios, hay una distancia entre el derecho tal como es y el derecho como debería ser, ¿sí? Detrás de esta distinción o de este conflicto, ¿sí? Este símbolo son es un par de espadas cruzadas para simbolizar la guerra, la tensión que hay entre
la existencia del derecho con su esencia. ¿Sí? Puede ser que el derecho existente entre en contradicción, y esa es una visión hegeliana, con su esencia, con el deber ser, con el derecho en sí. Entonces, si es que realmente no hay ese ajuste perfecto, absoluto, entre el derecho tal como existe y como es en su esencia pura, entonces la tarea en la que debemos embarcarnos es la de acercar ese derecho existente a su esencia, a lo que debería ser. ¿Sí? Ahí hay una tarea pendiente que hay que lograr. Y finalmente, otra razón para desmentir esta acusación de que el principio del bien común legitima el orden jurídico es que más bien esa dificultad estaría atacando una versión del justnaturalismo que es la sustractiva, que es la que tiene, por ejemplo, Longfellow o Santo Tomás. El justnaturalismo sustractivo lo que afirma es que toda norma perteneciente al derecho positivo que entre en conflicto, que contradiga normas de derecho natural, tienen que ser retiradas. ¿Sí? Es la idea de la sustracción está expresada en ese adagio que dice: la ley injusta no es ley. ¿Sí? Es decir, cuando un elemento del derecho positivo, ¿sí?, va en contra de una norma natural, entonces automáticamente esa norma de derecho natural automáticamente deja de ser parte del sistema normativo y por lo tanto queda excluida. ¿Sí? Ese es el justnaturalismo sustractivo. Esta versión del justnaturalismo sustractivo sería legitimadora del orden jurídico existente si es que no encontrara ninguna norma que entre en contradicción con las normas del derecho natural. ¿Sí? Bien, por cuestiones técnicas voy a suspender aquí el video para continuar en el siguiente las dos últimas objeciones. Volvemos enseguida.